El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El problema es escuchar. Ese es el problema. Todo nuestro problema es ese, escuchar. Que no escuchamos, no sabemos escuchar. ¿Acaso nos entendemos nosotros entre nosotros? ¿Qué fue lo que dijiste? No te entendí. Así decimos, ¿o no? Ah, yo no escuché. ¿A qué horas me dijiste eso? ¿Cuándo me llamaste? No, yo. El problema es escuchar. Ese es el problema nuestro. Por eso nos pone aquí precisamente este sordo mudo. Este sordo mudo que no sabe, sordo porque no escucha y mudo porque como no escucha bien, pues ya sabemos que es el problema. Dice que aquí este hombre era sordo y no, pero parece que el tipo, dice aquí, le presentaron un sordo que además apenas podía hablar. Interesante, ¿no? Apenas podía hablar. ¿Se han dado cuenta ustedes una persona sorda como él, ¿no? Como no se le entiende. Entonces, pero esta imagen de este sordomudo somos nosotros, porque no escuchamos la palabra de Dios. Y por eso, ¿qué es lo que hablo yo? Cosas incoherentes. Mi vida es incoherente, ¿no? Porque hablar aquí en ese sentido es que yo hago las cosas, porque si escucho, hago las cosas. Si a mí me dicen algo, ¿no? Y yo no entiendo bien, hago otra cosa, ¿o no? ¿Se han fijado ustedes? Ah, pero eso no fue lo que yo te dije a ti que hicieras. Ah, yo entendí, yo creí. Entonces ven cómo es, aquí está esta situación, ¿no? Cómo nosotros no podemos hacer las cosas, en ese sentido sería hablar, porque no he escuchado bien. ¿Y qué no he escuchado? Aquí concretamente, la palabra de Dios. ¿Tú eres coherente con la palabra de Dios? ¿Tú eres coherente con lo que escuchas aquí? ¿Soy coherente con eso? Porque esta palabra dice cosas concretas. Una cosa concreta: ve y da limosna a los pobres. Y no limosnita. Si ustedes escuchan la palabra de Dios, dice: ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Has escuchado alguna vez eso? ¿Tú lo has escuchado alguna vez? ¿Y lo has hecho? No. Porque soy un idólatra. Por eso Jesús, ayer ¿dónde estaba Jesús? Veíamos en el Evangelio. ¿Dónde venía? ¿De dónde venía? De Tiro, ¿se acuerdan? En un territorio pagano. ¿Y hoy dónde está? En territorio pagano, porque dice aquí: dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Es un camino raro porque está arriba, va hacia Galilea, pero no coge por Galilea, sino que se va por la orilla del mar. O sea, se va al otro lado. Va
a donde están los idólatras. O sea que hoy está aquí, en medio de nosotros que somos idólatras. Estamos idolatrando, ¿qué cosas? Mis proyectos. Yo tengo unos proyectos de vida impresionantes, para ser grande, para ser importante. Mis proyectos de dinero, mis proyectos de matrimonio, o de afecto, de familia. Tengo unos proyectos, pero no tengo en cuenta a Dios. Los paganos no son ateos. Los paganos tienen muchos dioses, es lo que quiere decir acá, ¿no? ¿Tú cuántos dioses tienes? Pues hoy viene Jesús aquí, a ti que no has escuchado, que no tienes coherencia de vida, que estás viviendo el paganismo, porque estás viviendo en tus proyectos, viviendo tu vida, y no la vida que Dios quiere, que es la vida verdadera, la vida de Dios, que es el amor de Dios. Viene precisamente, ¿y qué hace aquí Jesús? Dice aquí, cuando le piden que cure este sordomudo, entonces lo apartó de la gente. Hay que apartarse del mundo, del mundo. Dios viene a apartarte del mundo, porque en medio del mundo escuchas más el mundo, ¿no? ¿Qué ropa te has comprado últimamente? Porque son las propagandas las que seguimos, ¿no? Te conviene más bien ¿cómo se llama eso? Para rebajar la barriga, algo una faja, ¿eh? ¿A qué has pensado comprarte una faja? ¿Cómo es la propaganda? Porque yo veo de vez en cuando televisión, entonces, Cicatricure, ¿es la cosa? Para las arrugas, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿Te das cuenta que seguimos el mundo? ¿Te has dado cuenta? ¿Cuál es la belleza que yo necesito? ¿Qué belleza necesito yo? ¿Necesito rebajar la barriga? ¿Necesito ponerme más pompis? ¿O qué? ¿Qué necesito? ¿Qué necesitas? Porque es el amor el que embellece, ¿o no? ¿Te has fijado? Tú dices, ¿y ese tipo cómo se fijó en esa gorda? ¿No? ¿No te has puesto a pensar? Porque a lo mejor no está mirando la gordura. Y Dios no está mirando tu gordura o tu flacura o yo no sé qué. El Señor está mirando tu corazón. Porque quiere entrar en tu corazón, porque quiere entrar en nuestro corazón, hacernos bellos, pero en el amor suyo, no en lo que el mundo nos dice. Por eso nos aparta, tiene que sacarnos del mundo. Te ha traído aquí para que escuches su palabra. Y por eso es precioso que hoy tengamos la Virgen de Lourdes, porque la Virgen de Lourdes, la Virgen precisamente, fue la que escuchó la voz de Dios e hizo la voluntad de Dios. Era coherente en escuchar y actuar. Y por eso hablaba. ¿Y qué hablaba? La Virgen habla mucho la Virgen aquí, predica en el Evangelio, aparece predicando la Virgen. ¿Aparece haciendo esas cosas? No. ¿Con qué predica la Virgen? En el silencio, en la vida, allá en el secreto. Interesante. No necesitamos hablar para hablar. No necesitamos pronunciar para hacer conocer las cosas. La vida nuestra sería la que tendría que hablar por nosotros. Tendrían que decir, mira esa persona cómo predica, ¿no? No como el cura Nelson ahí que grita y todas las cuestiones y no hace nada, ¿no? No tiene coherencia. Hay que tener coherencia, pero esa coherencia nos la da solamente el Señor. Por eso hoy viene a meter los dedos en los oídos, a ver si escucha, sacarnos las ceras. Dicen que ya no es necesario estarse metiendo copitos en los oídos, pero sí necesitamos que meta los dedos. Nos dice que mete los dedos, los apartó de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva. ¿Qué es la saliva? Acuérdense que es la saliva en la Biblia, ¿no? La saliva, con la saliva le tocó la lengua. La saliva es la palabra de Dios. ¿Sin saliva tú puedes hablar? No sale la voz, no sale la voz. Entonces, con la saliva le tocó la lengua. Precioso esto. O sea que con su palabra, la palabra nos empuja a actuar, a hacer las cosas. Y eso es lo que el Señor te dice hoy, Efetá. Ábrete a la acción de Dios, como la Virgen María se abre a la acción de Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Y por eso entonces la primera lectura, ¿por qué
se divide el reino? Ya lo veíamos ayer también, ¿se acuerdan? ¿Por qué se divide el reino? Este profeta, ¿no? El profeta Ahías se encuentra con Jeroboam, que vive en la parte norte de lo que es hoy Israel, ¿no? Vivía en esa parte. Y acuérdese que entonces, ayer que le había dicho Dios a Salomón, Salomón, interesante, ¿qué edad tenía Salomón? ¿Qué decía ayer? Que ya era viejo. ¿Y te das cuenta de una cosa? Los viejos nos podemos volver más idólatras todavía. Y Salomón, que era sabio, de joven, con la edad se vuelve idólatra. Porque se va el corazón, decía ayer en la lectura, que el corazón de Salomón se fue tras los dioses de sus mujeres. Se dejó llevar por sus mujeres. Ahí está, ustedes entienden ahora, lo traigo a colación porque es importante. ¿Por qué te dice la iglesia, cásate con una de tu fe? Si tiene fe, ¿no? Porque a lo mejor una mujer que está en la iglesia católica, a lo mejor es más pagana que cualquier otra, ¿o no? Encontramos, ¿cuántos bautizados hay que ni por la iglesia, ni una oración, o sea que, fíjate, interesante, ¿no? Pero estas mujeres que eran paganas, sí seguían a sus dioses, y por eso ayer veíamos cómo Salomón construye diferentes templos o lugares de culto para los dioses de sus mujeres, y se vuelve idólatra. Por eso le dice Dios, me da mucha pena, pero te voy a quitar el reino. No te lo voy a quitar todo, porque por amor a tu papá, a David, que fue un hombre bueno, un hombre santo, porque escuchaba mi palabra. ¿Qué es lo que hace interesante a David? Que escucha la palabra de Dios y se humilla, se equivoca, peca, todo lo que tú quieras, pero reconoce su pecado y escucha a Dios y se deja llevar por la misericordia de Dios. Eso es lo importante de David, ¿no? Entonces, pero Salomón no, se dejó llevar por sus mujeres. En ese tiempo se podían casar con las cuantas quisieran, que pudieran sostener, y él tenía suficiente plata para sostenerlas a todas y para hacerles sus altares. Y por eso dice Dios, te voy a quitar el reino. Te voy a dejar una tribu solamente, una, de la cual va a salir Jesucristo. Es importante. Entonces, ahí está la cuestión. Por eso hoy nos presenta aquí a este profeta Ahías, ¿no? Que se encuentra con Jeroboam, tiene un manto nuevo, lo rompe, lo corta en ¿cuántos pedazos dice? En 10. Y le dice, toma tú estos 10, te voy a dar a ti 10 tribus. Y se va ahí, es a partir de ahí que se divide el reino. En el reino del norte, que se va a llamar Israel, con capital, ¿cuál? ¿Capital qué? Samaria. Samaria va a ser la capital de Israel. ¿Y la parte de abajo cómo se llamará? Vea que esto es historia bíblica. Se va a llamar Judá. ¿Y la capital va a ser? Jerusalén. ¿Ve? Pero queda ella sola y queda lo otro para Jeroboam, ¿no? Y por eso aquí viene la división. Por eso termina aquí el libro diciendo, así Israel, o sea, la parte norte, se rebeló contra la casa de David hasta el día de hoy. Así que entonces es importante esto, hermanos, que nosotros nos demos cuenta de esta gracia que el Señor nos ha dejado, un resto, poquito. Por nuestros pecados nos hemos dividido. ¿Se ha dado cuenta la iglesia cómo se ha dividido o no? ¿Sí? ¿Por culpa de quién? Por culpa nuestra, por nuestros pecados. Pero nos está llamando otra vez. El Concilio Vaticano II nos ha llamado a la comunión, otra vez a la unidad, a que las iglesias nos volvamos a unir, porque somos escándalo para el mundo. ¿Cómo que cristianos? Donde Cristo, que trajo el amor, nosotros, los seguidores de Cristo, estamos divididos. Así que entonces nos llama a eso. Entonces por eso decía el Salmo responsorial, yo soy el Señor Dios tuyo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo? Escucha mi voz. Porque esto es lo importante, escuchar la voz del Señor. Pero no por escucharla como quien oye llover, sino porque la escucha como la Virgen María y deja que esa palabra se haga carne en ella, se realice en ella,
No una palabra que no se escucha como este sordomudo, que no escucha y por eso tampoco puede hablar. O sea, no escucha y por eso no actúa. A lo mejor tú estás aquí y ni escuchas, ni siquiera oyes, y por eso tampoco actúo fuera, no hago lo que me dice la palabra. Vengo aquí, ¿no?, y no escucho nada, y por eso tampoco puedo cambiar nada, ni mi vida cambia para absolutamente nada. Que el Señor nos dé la gracia entonces de tener esta gracia de la Virgen María, de escuchar y dejar que la palabra se haga carne en nosotros, se realice de verdad en nosotros. ¿Y qué va a realizar? La vida eterna, que es el amor. Porque el amor es lo que nos da la vida eterna, es lo que nos da la certeza de que pasaremos por la muerte, pero no quedaremos en la muerte, sino que resucitamos con Cristo. ¿Y cómo lo vemos? Porque todos los días vemos actuar esa palabra en nosotros, que siempre nos saca de la muerte, nos saca de la tristeza. Hoy vine a decirte, ¿qué te importa que seas lo que seas, si yo te amo como tú eres? ¿Qué me importa eso? Déjate amar. Sencillamente, y dejando que esa palabra actúe todos los días en tu vida, creyendo a la palabra de Dios, entonces también tendrás la certeza de que lo que te ha dicho, de que aunque pasemos por la muerte, no nos quedamos en la muerte, entonces también se realizará en ti desde ya. Verás la vida eterna, que es ese amor de Dios que te rescata siempre de cualquier situación y que te da esperanza de que allí, como Cristo en la cruz, el Padre no te deja allí, sino que te resucita, nos lleva a su vida eterna, nos rescata de la muerte y nos pasa a su reino en el cielo. Vamos a hacer una oración especial a la Virgen María, hoy en esta memoria de la Virgen de Lourdes.